Bienvenidos, yo les voy a hablar del trabajo Evaluación de las emociones y la satisfacción del usuario en videojuegos serios, una revisión sistemática de la literatura. Las autoras, una servidora, Alma Rosa Galindo Monfil y la doctora Viviana Yarel Rosales Morales. La agenda que abordaré es introducción, metodología, resultados, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro. Entrando en materia, el impacto de la tecnología en los seres humanos se ha discutido en las 2 últimas décadas de manera creciente desde la perspectiva de la experiencia de usuario. Se han propuesto diferentes modelos de experiencia de usuario, como el de Hassensal, que enfatiza las dimensiones pragmáticas y hedónicas. La dimensión pragmática se refiere a aspectos ergonómicos relacionados con la usabilidad del producto, como son la eficacia y la eficiencia, mientras que en la dimensión hedónica se hace referencia a la satisfacción de necesidades psicológicas más profundas, esto es, que pueden no tener una relación obvia con los objetivos de las tareas. Dentro de las tecnologías encontramos a los videojuegos serios, que desempeñan un papel muy importante en la sociedad actual como un pasatiempo que disfruta un gran número de personas. Sin embargo, estas herramientas poseen un gran potencial para ser utilizadas con fines formativos, por lo que han cobrado relevancia en otros ámbitos como la salud, la educación, las empresas, entre otros. Cuando los videojuegos se emplean como instrumentos para adquirir conocimientos y habilidades cruciales, se reconocen como videojuegos serios. En el contexto de la educación, los videojuegos serios tienen la capacidad de mejorar las experiencias educativas y el rendimiento. Dos de los factores más conocidos que influyen en el uso, la aceptación y el éxito de cualquier videojuego son el disfrute y la satisfacción, y en el ámbito de los videojuegos serios también pueden influir en el aprendizaje de los jugadores. Por su parte, las emociones juegan un papel crítico en la evolución de la conciencia y las operaciones de todos los procesos mentales. En los entornos de aprendizaje multimedia, las emociones positivas facilitan el aprendizaje tanto en términos de comprensión como de aplicación del conocimiento. Por el contrario, las emociones negativas suelen asociarse a un menor rendimiento académico, así como a una disminución del compromiso cognitivo y conductual. Dada la importancia de las emociones y la satisfacción en este ámbito, es muy importante saber cómo se están evaluando. Sin embargo, no existe una revisión sistemática de la literatura al respecto, por lo que se enfatiza la necesidad de este trabajo. Pasando a la metodología, es importante mencionar que una revisión sistemática de la literatura es un tipo de estudio científico que recopila y analiza críticamente múltiples trabajos de investigación sobre una pregunta o tema en específico y que se realiza a través de un proceso sistemático. En este trabajo se utilizó el procedimiento propuesto por Barbara Kitchenham y en la figura se aprecian las 3 fases de la metodología, que son planificación, realización e informe de la revisión. Cada una de estas fases contiene otras etapas que serán abordadas en la presentación. En la fase 1, planificación de la revisión, se definieron las preguntas de investigación y el protocolo de revisión, el cual contiene la estrategia de búsqueda, las fuentes de datos, las cadenas de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión y los criterios de calidad para la selección de los estudios, los cuales se irán abordando. Iniciamos con las preguntas de investigación que guían esta revisión sistemática de la literatura y que son 5. La pregunta 1, ¿en qué dominio y área de conocimiento se han evaluado la satisfacción y las emociones del usuario al utilizar videojuegos serios? La pregunta 2, ¿qué temas se han abordado en los estudios y qué videojuegos serios se utilizan? La pregunta 3, ¿qué instrumentos o herramientas se emplearon para la evaluación de la satisfacción del usuario? La 4, ¿qué aspectos o características se consideraron para evaluar la satisfacción del usuario? Y la 5, ¿qué instrumentos o herramientas se emplearon para evaluar las emociones del usuario? Dentro de la estrategia de búsqueda y selección, la cadena de búsqueda utilizada para identificar la literatura se definió a partir de la población y la intervención. La población comprende a los videojuegos serios y la intervención se ocupa de la evaluación de las emociones y la satisfacción del usuario. Las fuentes de datos en las que se realizaron las búsquedas son ACM, IEEE, Web of Science Direct, Springarding y Scopus. En la cadena se empleó el símbolo del asterisco como un comodín que permite ampliar la cobertura de las palabras en inglés y en español para tratar
de evitar el sesgo por omisión de palabras relacionadas. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión se determinó que fuera un artículo publicado, escrito en inglés o en español, que perteneciera a una base de datos científica o académica, que evaluara las emociones y la satisfacción del usuario en el ámbito de los videojuegos serios y que se tuviera acceso al texto completo. Los criterios de exclusión son la negación de los criterios de inclusión, además de que se tratara de un proceeding, una revisión sistemática, o que el artículo estuviera duplicado, en cuyo caso se tomaría el más actual. Además de los criterios de inclusión y exclusión, se determinaron criterios de calidad para evaluar la calidad general de los estudios encontrados, considerando solo aquellos donde fuera claro cómo se evaluaron las emociones y la satisfacción del usuario y que se describiera el modelo, método o herramienta utilizada. La fase 2, realización de la revisión. Las etapas que la integran son seleccionar estudios primarios, evaluar la calidad de los estudios, extraer y analizar los datos. En la tabla se muestran los artículos identificados en cada una de las fuentes de datos y el total de artículos encontrados, que fueron 136. Es importante mencionar que en Science Direct y Web of Science no se acepta el uso del comodín, por lo que fue necesario adecuar la cadena de búsqueda para estas fuentes de información. En la fase de ejecución se aplica la cadena de búsqueda a las fuentes de datos. En este caso, el primer resultado fueron 136 artículos que ya se mencionaron. Posteriormente, se aplicaron filtros en las bases de datos que coincidieran con los criterios de inclusión y exclusión, con lo que se restaron 91 artículos, obteniendo como resultado 45. Posteriormente, se continuaron aplicando los criterios de inclusión y exclusión, restando otros 35 artículos y resultando un total de 10, a los cuales se les aplicaron los criterios de calidad, haciendo una lectura completa y obteniendo como resultado 8 artículos. Después del proceso de lectura y aplicación de los criterios de calidad, como se mencionó, se obtuvieron un total de 8 artículos relevantes. En esta tabla podemos observar su referencia, la fuente de información y el año. Se procedió a la extracción de datos y estos se extrajeron sistemáticamente de estos 8 artículos para poder responder a las preguntas de investigación. Pasando a la etapa de resultados, podemos apreciar en esta gráfica la respuesta a la primera pregunta de investigación que se hacía referente al área de conocimiento. Como podemos observar, el área de la salud y de la educación son las que se interesan en estos temas y principalmente la de salud, que tiene un número mayor de artículos. Referente a la pregunta 2, acerca de la temática y los videojuegos utilizados, se encontraron artículos que estudian la relación entre el disfrute y la satisfacción, que hacen promoción de la salud en adultos mayores y niños, también aprendizaje basado en videojuegos y así como utilizar los videojuegos para rehabilitación. En cuanto a los videojuegos utilizados, se tiene Food Rate Master, que está diseñado para enseñar nutrición a niños de entre 8 y 10 años. También se utiliza la realidad aumentada con dinosaurios y desafíos fitness para adultos mayores. Helper Friend utiliza un sensor Kinect para fomentar la actividad física y mejorar la satisfacción y la diversión. Quintet es un videojuego de roles que se centra en la cooperación y la comunicación entre los jugadores. The Secret Trail of Moon incluye elementos educativos y terapéuticos para niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hay juegos serios de rehabilitación para terapias, utilizados en terapias. Why, que es un videojuego donde son necesarias la comunicación, tanto verbal como no verbal, y la cooperación. Y Life Defenser, que es un juego de defensa de torres diseñado para enseñar las funciones básicas del hígado humano.
Respecto a los instrumentos o herramientas que se utilizan para evaluar la satisfacción, se puede apreciar en la gráfica que el cuestionario es el instrumento más utilizado, seguido de la escala Guess. También se hace uso de una técnica de evaluación pictórica no verbal llamada SAM, así como PENS. Todos estos instrumentos aplicados después del uso del videojuego, esto es post-test. Para dar respuesta a la pregunta 4, referente a los aspectos o características que se consideraron para evaluar la satisfacción, en los estudios analizados se encontraron 19, de las cuales destacan el disfrute, la estética del audio y la estética visual. Por último, en respuesta a la pregunta 5, referente a los instrumentos o herramientas utilizadas para evaluar las emociones, se encontró que nuevamente el cuestionario es el instrumento más utilizado, seguido de SAM. También se hace uso de una versión reducida del instrumento PANAS, algunas de las características de la escala Guess y eGameFlow, entrevistas y observación, así como señales fisiológicas. Referente a las limitaciones, una de las principales limitaciones de esta investigación es que solo se incluyeron artículos en los que se disponía de acceso al texto completo. Como conclusiones se señala que aunque existen numerosas investigaciones que consideran las emociones y la satisfacción del usuario por separado, son pocos los artículos publicados que los abordan de manera conjunta en los videojuegos serios. Las áreas que se interesan por estos temas son la salud y la educación. En la interacción, se observa que la mayoría de los videojuegos utilizados en los estudios no incorporan interacción social dentro del juego. En los conceptos considerados en relación con la evaluación de la satisfacción, se identifica al disfrute como uno de los aspectos más importantes, aunque también se están incorporando dimensiones emocionales para valorar las sensaciones de satisfacción. Se observa que en la evaluación tanto de la satisfacción como de las emociones se han empleado principalmente cuestionarios hechos a la medida. Cabe señalar que solo en un artículo se emplean métodos indirectos como la medición de señales fisiológicas, tales como electrocardiograma, respuesta galvánica de la piel y temperatura de la piel. Además, se concluye que la satisfacción y las emociones son factores esenciales para la motivación, aceptación, mejora de la experiencia de aprendizaje y de la experiencia del usuario de los videojuegos serios. Como trabajo futuro, se desea investigar sobre la relación entre las emociones y la satisfacción del usuario en el ámbito de los videojuegos serios, haciendo uso de señales fisiológicas. Estas son las referencias de la presentación. Dejo nuestros correos de contacto y agradezco su atención.